Buenos días, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas. Textos literarios versus textos informativos. Los textos literarios y los textos informativos se distinguen por su propósito, estructura, lenguaje y grado de subjetividad, mientras los textos literarios buscan generar una experiencia estética. Los textos informativos tienen como objetivo principal comunicar hechos y conocimientos de manera objetiva. Entender estas diferencias es crucial para abordar y comprender eficazmente ambos tipos de textos. Finalidad y lenguaje de los textos literarios. Finalidad escéptica. Los textos literarios tienen como propósito fundamental generar una experiencia estética en el lector. Buscan evocar emociones, sentimientos y la imaginación a través del uso creativo del lenguaje. Lenguaje figurado. Estos textos se caracterizan por el uso de recursos literarios como metáforas, símiles y otros elementos que trascienden el lenguaje literal, dotando al texto de un carácter más simbólico y evocativo. Subjetividad. La voz del autor se manifiesta de manera clara y reflejando sus pensamientos, emociones y percepciones personales sobre el tema abordado. Finalidad y estructura de los textos informativos. Finalidad comunicativa. Los textos informativos tienen como principal objetivo comunicar hechos, datos y conocimientos de manera objetiva. Buscan informar y transmitir información de manera clara y precisa. Lenguaje claro y preciso. Estos textos se caracterizan por utilizar un lenguaje directo, evitando la ambigüedad y las expresiones figurativas. El propósito es lograr una comunicación eficiente y sin distorsiones. Estructura definida. Los textos informativos suelen seguir una estructura lógica y organizada, como una introducción, desarrollo y conclusión, lo que facilita la comprensión y asimilación de la información. Texto expositivo versus texto argumentativo. Texto expositivo. Su objetivo es explicar o informar sobre un tema de manera objetiva y neutral, sin intentar persuadir al lector. Texto argumentativo. Su propósito es convencer o persuadir al lector sobre una determinada postura o punto de vista, utilizando argumentos y elementos subjetivos. Estrategias de lectura según Isabel Solé. Resumen. Resumir el contenido del texto para identificar y fijar las ideas principales. Evaluación. Reflexionar sobre la relevancia y credibilidad de la información presentada. Preguntas y respuestas. Formular preguntas sobre el texto y tratar de responderlas para asegurar la comprensión. Mapas conceptuales. Elaborar esquemas que presenten la estructura y las principales ideas del texto. Nivel crítico valorativo de lectura según Daniel Cassani. Análisis. Descomponer el texto en sus partes fundamentales y examinar cómo están interrelacionadas. Evaluación. Juzgar la calidad, la validez y la lógica de los argumentos presentados en el texto. Interpretación. Ofrecer una interpretación personal basada en una comprensión profunda del texto. Reflexión. Considerar las implicaciones del texto en contextos más amplios y relacionarlo con conocimientos previos. Valoración personal de un texto. Aspectos objetivos. Examinar la calidez, la validez y la coherencia de los argumentos y la información presentada. Aspectos subjetivos. Considerar la impresión personal, los sentimientos y las reacciones que el texto genera en el lector. Juicio global. Emitir un juicio equilibrado que tome en cuenta tanto los aspectos positivos. Juicio global. Emitir un juicio equilibrado que tome en cuenta tanto los aspectos objetivos como los subjetivos. Reflexión final. Comprender la diferencia. Entender las características y diferencias entre textos literarios e informativos es fundamental para abordarlos de manera efectiva y extraer el máximo provecho de su lectura. Aplicar estrategias adecuadas. Utilizar las estrategias de lectura apropiadas, ya sea para comprender un texto expositivo o valorar críticamente un texto argumentativo, permite mejorar la comprensión y el aprendizaje. Desarrollar una lectura crítica. Cultivar una lectura crítica que vaya más allá de la simple comprensión es esencial para formar lectores autónomos, reflexivos y capaces de construir conocimiento de manera significativa.